El audio dura apenas 43 segundos. Es la voz de un joven de 19 años que sabe que va a morir. Dice que hay humo, que no puede respirar, que por favor alguien los ayude. Pero nadie llegó a tiempo porque la puerta estaba cerrada con candado desde afuera. Esto no ocurrió en una cárcel ni en un secuestro clandestino. Ocurrió en pleno centro de Lima, en un centro comercial donde miles de personas compraban productos electrónicos, mientras 4 muchachos ardían vivos en la azotea. Sus propios jefes los habían encerrado ahí. Y cuando empezó el fuego, esos mismos jefes huyeron sin abrir el candado. Esta es la historia de Joby Herrera, Jorge Guamán, Alex Quiroz y Frank Ávila, 4 jóvenes provincianos que llegaron a la capital buscando un futuro mejor y encontraron algo que el Perú moderno no quería admitir que existía: esclavitud. No esclavitud histórica ni metafórica, esclavitud real, con candados, con jornadas de 14 horas, con colchones entre cajas de mercadería. Y esta historia no termina con el fuego. Termina con lo que el fuego reveló sobre un sistema que nadie quería ver. Junio de 2017. El emporio comercial Las Malvinas es uno de los centros de comercio mayorista más grandes de Sudamérica. Ubicado en el Jirón, Argentina, en el distrito cercado de Lima, este laberinto de galerías mueve millones de dólares diarios en productos electrónicos, repuestos, herramientas y tecnología importada principalmente de China. Las Malvinas no es un centro comercial elegante, es un hormiguero vertical de 5 pisos donde cada metro cuadrado vale oro y donde las reglas de seguridad son apenas una sugerencia que nadie cumple. En el 5º piso de la Galería Nicolini opera una empresa llamada Importaciones Lampaen S.A.C., dedicada a la venta de focos LED y productos de iluminación. Los dueños son 2 hermanos originarios de Cajamarca, Johnny Coico Villegas y Jorge Coico Villegas. Ambos rondan los 30 años. Ambos llegaron a Lima hace una década buscando oportunidades y ambos encontraron una forma muy particular de hacer negocio. Los hermanos Coico descubrieron que podían maximizar sus ganancias de una manera simple pero perversa. En lugar de contratar trabajadores formales con derechos laborales, reclutaban jóvenes de provincias pobres con promesas de trabajo estable y buen sueldo. Les ofrecían alojamiento incluido para que no tuvieran que gastar en alquiler. Lo que no les decían era que ese alojamiento sería un container metálico en la azotea del edificio. Joby Herrera Alania tenía 19 años y venía de Huánuco. Jorge Luis Guamán Villalobos tenía 21 y era de Cajamarca, como sus jefes. Alex Quiroz Alvarado también tenía 21 y había llegado de Junín. Frank Ávila Salinas era el mayor con 20 años y provenía de una zona rural de la sierra. Todos compartían el mismo perfil: jóvenes de familias humildes, sin contactos en la capital, sin experiencia laboral formal, desesperados por conseguir cualquier ingreso que pudieran enviar a sus familias. Los hermanos Coico los instalaron en un container de metal de aproximadamente 3 metros por 2, un cajón de acero diseñado para transportar carga marítima, no para albergar seres humanos. Dentro de ese container había colchones delgados apilados entre cajas de mercadería. No había ventanas ni ventilación adecuada. El único acceso era una puerta que los hermanos Coico cerraban con candado cada mañana antes de bajar a atender el negocio. La rutina era la siguiente: los 4 jóvenes despertaban antes del amanecer y trabajaban clasificando productos, empacando pedidos y cargando mercadería durante 12 a 14 horas diarias. No tenían contrato formal ni beneficios. Su pago era mínimo cuando existía y a veces se retrasaba semanas. No podían salir del container durante la jornada laboral porque sus jefes los encerraban con candado, argumentando que era para evitar robos. En realidad,
Era para asegurarse de que no escaparan ni hablaran con nadie sobre sus condiciones. Dormían en el mismo lugar donde trabajaban. Comían lo que sus jefes les daban. No tenían días libres ni comunicación regular con sus familias. Esto no era un empleo precario. Esto era trabajo forzoso, una forma de trata de personas que en el siglo XXI seguía operando a plena luz del día en una de las zonas comerciales más transitadas de Lima. Y nadie lo sabía, o nadie quería saberlo. Pero el jueves 22 de junio de 2017, a las 3:30 de la tarde, algo cambió para siempre en la Galería Nicolini. El incendio comenzó en el 5º piso, exactamente donde operaba Importaciones Lampaen. La causa fue un cortocircuito producido por una pistola eléctrica termoselladora que se usaba para empacar productos. El aparato estaba conectado a una instalación eléctrica clandestina sobrecargada, rodeado de cajas de cartón, plásticos de embalaje y miles de focos LED con componentes inflamables. La primera chispa encendió un paquete de plástico. En segundos, las llamas saltaron a las cajas adyacentes. En un minuto todo el pasillo estaba en llamas. Los comerciantes del 5º piso comenzaron a gritar y correr hacia las escaleras. El humo negro y denso se elevó rápidamente hacia la azotea. Los hermanos Coico estaban en el 5º piso cuando empezó el fuego. Vieron las llamas, vieron el caos, escucharon los gritos y tomaron una decisión que los definiría para siempre. Corrieron hacia las escaleras y bajaron los 5 pisos lo más rápido que pudieron. Salieron del edificio, se mezclaron con la multitud de evacuados y desaparecieron entre el gentío. En ningún momento subieron a la azotea. En ningún momento abrieron el candado. En ningún momento avisaron a los bomberos que había 4 personas encerradas arriba. Jovi, Jorge, Alex y Frank escucharon el alboroto desde el container. Al principio pensaron que era una pelea o algún problema menor, pero cuando el humo comenzó a filtrarse por las rendijas del container, entendieron que algo grave estaba pasando. Intentaron abrir la puerta. Estaba cerrada con candado como siempre. Gritaron pidiendo ayuda. Nadie los escuchó porque todos estaban huyendo hacia abajo, no hacia arriba. Jovi Herrera sacó su celular. Tenía batería suficiente para hacer una llamada. Marcó un número y logró comunicarse. Lo que dijo quedó grabado, y ese audio se convertiría en evidencia crucial del caso, pero también en un testimonio desgarrador que el Perú entero escucharía en los noticieros. La voz de Jovi suena agitada, pero todavía coherente. Dice que están atrapados en la azotea, que hay mucho humo, que no pueden salir, que por favor manden ayuda. Se escuchan toses de fondo y voces de los otros 3 jóvenes. Alguien dice que no puede respirar. Alguien más golpea metal, probablemente intentando forzar la puerta. La llamada dura menos de 1 minuto. Después, silencio. Los bomberos llegaron a la Galería Nicolini aproximadamente 20 minutos después del inicio del incendio. Para entonces, los pisos superiores ya estaban completamente envueltos en llamas. El edificio no tenía sistemas de extinción automática. Las escaleras de emergencia estaban bloqueadas por mercadería, y la cantidad de material combustible era tan enorme que el fuego se alimentaba sin control. Los bomberos intentaron subir, pero el calor era insoportable. Las escaleras se habían vuelto estructuralmente peligrosas. Desde afuera podían ver las llamas saliendo por las ventanas del 5º piso y el humo negro cubriendo toda la azotea. Sabían que si había alguien arriba, las probabilidades de rescatarlo eran casi nulas. El incendio de la Galería Nicolini ardió durante más de 4 días. No 4 horas, no 4 turnos, 4 días completos. Los bomberos trabajaron en relevos constantes intentando controlar las llamas, pero la estructura del edificio y la cantidad de material inflamable
hacían casi imposible extinguir el fuego por completo. Finalmente, cuando las llamas se dieron lo suficiente para permitir el acceso, un equipo de rescate subió a la azotea y encontró el container. La puerta seguía cerrada. El candado seguía puesto. Tuvieron que cortarlo con herramientas especiales. Dentro encontraron los 4 cuerpos calcinados de Joby Herrera, Jorge Guamán, Alex Quiroz y Frank Ávila. Las posiciones de los cuerpos sugerían que habían intentado desesperadamente abrir la puerta hasta el último momento. La identificación tuvo que hacerse mediante pruebas de ADN, porque el fuego había destruido cualquier rasgo reconocible. El incendio de las Malvinas 2017 dejó un total de 6 muertos, incluyendo a los 4 jóvenes del container y 2 personas adicionales en otros pisos. Los daños materiales superaron los $50 millones, pero las cifras económicas eran irrelevantes comparadas con lo que la tragedia reveló sobre el sistema laboral en las galerías comerciales de Lima. Los hermanos Coico fueron capturados días después, cuando intentaban cruzar la frontera hacia Ecuador. Habían huido inmediatamente después del incendio, conscientes de lo que habían hecho y de lo que les esperaba. La policía los detuvo en un terminal de buses y los trasladó a Lima para enfrentar cargos. La investigación del Ministerio Público reveló detalles escalofriantes. Los 4 jóvenes no eran los primeros trabajadores que los hermanos Coico habían mantenido en esas condiciones. Había testimonios de exempleados que describían el mismo sistema de encierro con candado. Había evidencia de que los hermanos conocían perfectamente los riesgos de tener personas encerradas en un container metálico sin salidas de emergencia. Y había pruebas de que el sistema eléctrico clandestino que causó el cortocircuito había sido instalado por ellos mismos para ahorrarse el costo de una conexión legal. Los cargos finales incluyeron homicidio culposo agravado, trabajo forzoso y trata de personas. En 2019, la Sala Penal Nacional emitió su veredicto. Johnny Coico Villegas y Jorge Coico Villegas fueron condenados a 20 años de prisión cada uno. La sentencia fue considerada histórica porque era la primera vez que un caso de explotación laboral en centros comerciales recibía una condena tan severa. Pero la historia no terminó con los hermanos Coico. Lo que las investigaciones posteriores descubrieron fue mucho más perturbador. Los 4 jóvenes del container no eran un caso aislado. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, más de 500 jóvenes vivían en condiciones similares en las galerías comerciales del centro de Lima. Esclavos modernos encerrados en almacenes, azoteas y sótanos, trabajando jornadas extenuantes por sueldos miserables, sin contratos ni derechos, sin posibilidad de denunciar, porque no conocían a nadie en la ciudad y temían represalias. El incendio de la Galería Nicolini desató una ola de operativos del Ministerio de Trabajo y la Defensa Civil. Cientos de locales fueron clausurados por irregularidades. Decenas de empresarios fueron investigados por trabajo forzoso. El Instituto Nacional de Defensa Civil rediseñó completamente sus protocolos de inspección para centros comerciales, y los medios de comunicación dedicaron horas y horas a exponer lo que llamaron los esclavos de las Malvinas. Cuarto Poder, Panorama, Hildebrand, en sus 13. Todos cubrieron la tragedia extensamente. En 2018, TV Perú emitió un documental titulado Galería Nicolini, los muchachos del container, que reconstruía la historia de los 4 jóvenes y exponía el sistema de explotación que los había matado. La Comisión Investigadora del Congreso publicó un informe demoledor sobre las fallas de supervisión estatal que habían permitido que esto ocurriera durante años. Las familias de Joby, Jorge, Alex y Frank recibieron eventualmente compensaciones del Estado, pero ninguna cantidad de dinero podía devolverles a sus hijos. Las madres de los 4 jóvenes
se convirtieron en activistas contra la trata de personas y el trabajo forzoso. Aparecieron en marchas, en conferencias, en programas de televisión. Querían que sus hijos no fueran olvidados, que sus muertes sirvieran para evitar que otros jóvenes corrieran la misma suerte. Han pasado años desde el incendio de las Malvinas 2017. La Galería Nicolini fue reconstruida. El comercio continúa. Las multitudes siguen comprando productos electrónicos en el mismo lugar donde 4 muchachos murieron encerrados con candado. Las reformas se implementaron, pero los expertos en derechos laborales advierten que el problema de fondo no ha desaparecido. La desesperación económica que empuja a jóvenes provincianos a aceptar cualquier condición de trabajo sigue existiendo. Los empresarios inescrupulosos dispuestos a explotar esa desesperación también siguen existiendo. Y la supervisión estatal, aunque mejoró, sigue siendo insuficiente para un país con millones de trabajadores informales. Joby Herrera tenía 19 años. Quería juntar dinero para estudiar una carrera técnica. Jorge Guamán tenía 21. Enviaba la mayor parte de su sueldo a su madre en Cajamarca. Alex Quiroz tenía 21. Había dejado su pueblo en Junín, convencido de que Lima era la tierra de las oportunidades. Frank Ávila tenía 20. Era el que animaba a los otros cuando las jornadas se hacían demasiado largas. Ninguno de ellos imaginó que la puerta de un container se convertiría en su tumba. Ninguno de ellos merecía morir así. Y ninguno de ellos debería ser olvidado. Si conoces a alguien que trabaja en condiciones sospechosas, si sabes de algún joven que llegó de provincia y ahora no puede comunicarse con su familia, si ves algo que no parece correcto, existe una línea gratuita del Ministerio de Trabajo para denuncias. El número es 1-800. Una llamada puede salvar una vida. Porque lo que pasó en la Galería Nicolini no fue un accidente. Fue el resultado predecible de un sistema que trata a las personas como mercadería descartable. Y mientras ese sistema siga existiendo, la historia de Joby, Jorge, Alex y Frank puede repetirse en cualquier momento.